Chicos, buenos días. ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? Buenos días, profe. Bien, profe. Bueno, me alegra. Me alegra. Bueno, estaba hablando con José. Si tienen alguna duda o inquietud con respecto a los avances que hayan generado estos días, eh, pues en relación a la matriz y a la búsqueda de los artículos. ¿Cómo van? Hola, profe, ¿cómo estás? Profe, bien. Profe, digamos que es que yo no, o sea, más, no sé cómo decirte. El proyecto o la investigación que vamos a hacer es estilo proyecto tesis o más o menos como, porque pues No. digamos que yo tengo pues más o menos claro el tema, el título que se va a trabajar, ya hice una introducción, no lo he subido porque pues no lo había enviado al correo tuyo porque no lo tenía, yo creo que ya te había dicho. Pues ya se restauró Moodle, entonces voy a tratar de enviarlo ahí ahorita que llegue el trabajo. Ok, Y pero bueno, sí. dime, Bueno, sí, termina. ok, pero entonces digamos que ya tengo una introducción, pero entonces eh, estoy buscando los antecedentes, estoy buscando todo lo que es la parte de todos los artículos que puedan haber relacionados más o menos con el tema. Entonces digamos que estoy como hasta ahora en ese proceso. Ok, bueno, entonces te cuento. La idea es que hagamos un artículo de revisión, o sea, no tampoco nos vamos a expandir a hacer una tesis, ni obviamente digamos que el número de artículos debe ser como para una revisión, para un trabajo de grado, o sea, unos 50 artículos y obviamente digamos que todo el componente es de allí. Y unos criterios, pues, digamos que rígidos con respecto a esos artículos, ¿no? Entonces, por eso íbamos como por pasos. Estas semanas eran de búsquedas. Estas 2 semanitas que les di eran con respecto a el diligenciamiento de una matriz. ¿No? Entonces, en esa matriz tú vas a poner, digamos que, o descomponer, por decirlo así, en los artículos que has revisado. Mínimo son 5, máximo son 10. ¿No? La siguiente semana sí vamos a empezar a realizar el artículo en sí, ¿sí? Vamos a empezar a redactarlo, vamos a de una u otra forma a aprender, ¿sí? Porque muchos de ustedes pues no conocen, digamos que la metodología y tú ya vas 3 pasos adelante. Pero bueno, entonces la idea es que pues ahorita, esta semana, o sea, de aquí a dentro de 8 días, la idea es que ustedes diligencien la matriz, ¿sí? Que es el soporte, obviamente, de la búsqueda de los artículos y el soporte, digamos, que de la gestión que ustedes han realizado con respecto a la búsqueda de la temática. ¿Listo? Esa es la idea. ¿Mm? Si ya tienes la introducción, genial, porque pues vas adelantado, digamos que en ese paso. Sin embargo, para esta semana es la matriz, ¿listo? Es el diligenciamiento y obviamente la entrega de ese Excel que les compartí. Ay, nosotros no tenemos grupo de WhatsApp, ¿o sí? Oh, sí. ¿No es cierto? No, no tenemos. Sin embargo, vale la pena hacerlo. Denme un segundito y de una vez lo gestionamos. Porque porque creo que nos quedó ahí como la información un tanto cortada, obviamente, pues porque con el tema del Moodle, más de pronto digamos que las dificultades que hayan tenido para acceder a las sesiones de clase y obviamente pues eso genera también como ruptura en la comunicación. Eh, Les voy a compartir entonces aquí, yo tengo a Andrés, tengo a José. Pero en el MUL ya está, profe. Yo miré y la matriz ya está ahí. Sí, pero eso fue hasta esta semana. Entonces, pues digamos que pues de ayer a hoy no creo que hayan podido revisarla, identificarla. Entonces, tranquilos, digamos que la idea es que esta semana ya se puedan poner al día. ¿A quién más tengo acá? A Julián hace poquito, creo. Bueno, entonces acá. Ushin, Ushin.
Listo, entonces para Julián y para Gerson, entonces les voy a compartir acá el enlace, solo es darle clic y ya les agrega ahí el WhatsApp. ¿Listo? Le dan clic ahí al enlace y ya. Creo que Julián lo tenía, pero no me acuerdo cómo lo guardé. Ok, profe, ya miramos. Listo. Listo, y ahí ya quedan agregados. Bueno, digamos que por ese lado cualquier cosa que necesiten, pues por ahí lo hacemos. ¿Listo? Listo. Bien. Esto debemos haberlo hecho hace mucho tiempo, pero bueno. Nos faltó ahí el liderazgo. Listo. Con respecto a la sesión anterior, pues vimos un tanto de inteligencia emocional. Que es un tema bastante también identificado en la investigación. Y es bastante interesante, ¿no? Cómo podemos gestionar las emociones con respecto, obviamente, a algo que es un tanto demandante, ¿no? Como el ambiente deportivo. Bueno, estamos en coaching. Y acá. Hoy vamos a ver dos temáticas. Una, con respecto al proceso de autoestima. Espérenme un segundo, yo guardo esto en donde. Se quedó lento. Estamos acá. Listo. Creo que ahí ya están viendo las diapositivas, ¿cierto? Sí, señora. Bueno. ¿Qué entienden de pronto ustedes sobre autoestima? ¿Cómo pueden darle un significado al concepto mismo? ¿Cierto? Amor propio. Amor propio. Ujú. ¿Qué más? Bueno, entonces la autoestima es definida como ese sentimiento de valía personal. ¿Mm? Ustedes ya saben cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento. ¿Quién me la dice? ¿Me ayudan a leer si escribieron algo? Porfis.
No, fue Julián que levantó la mano. Ah, Julián, señor, dime. Hola, profe. Bueno, profe, pues como digamos que autoestima se entiende de pronto también como ese sentimiento de autoevaluación de uno mismo, ¿no? Que también algo relacionado a lo que veníamos hablando, como ese sentimiento de sentirme yo, como de quererme yo primero, de amarme yo, de creerme quién soy, de cómo hacer las cosas para que así mismo, pues todo se refleje en lo que vaya a hacer, ¿no? Ya Ajá. independientemente de las actividades, porque yo pienso que, digamos, hasta en una relación, si uno primero tiene una autoestima, uno primero se quiere, uno primero sabe quién es y no espera que la otra persona de pronto le quiera brindar esa seguridad que de pronto uno debe tener, entonces, pues estaría bien, ¿no? Pero si usted espera que la persona pues le vaya a dar lo que usted espera tener, pues difícil. Entonces es primero como esa sensación de ese sentimiento de yo quererme primero, es lo que yo más o menos lo entiendo como así. Así es. Entonces, yo les estaba preguntando cuál era la diferencia entre emoción y sentimiento. Y es el factor tiempo. Las emociones yo las identifico, ¿cierto? De un momento a otro, son espontáneas. Sin embargo, tienen un límite de tiempo. Pero el sentimiento es eso que acompaña durante un prolongado tiempo, ¿cierto? Eh, y es ese significado que le damos, ¿no?, a las situaciones. En este caso, la autoestima tiene que ver, obviamente, digamos que, o está ligada con esa inteligencia emocional. ¿Qué tanto valgo para mí mismo? ¿Cierto? ¿Qué valor le doy, o sea, digamos, con respecto a mi vida, obviamente las diferentes áreas, y qué valor le doy con respecto a cada una de ellas, ¿cierto? Desde mi posición, desde mi perspectiva, ¿cierto? Y es esa valía, ¿no? Que es lo que un tanto nos dicen aquí. ¿Qué tanto valemos para nosotros mismos? Muchas veces, como dice Julián, ponemos en segundo plano nuestros sentimientos, ponemos en segundo plano nuestras decisiones y dependemos, ¿cierto?, en un primer plano eh, de otras personas o de situaciones en específico. Entonces, es el grado en que una persona tiene actitudes favorables hacia sí misma. Creo yo que en algún momento de nuestras vidas hemos identificado baja autoestima. Porque dejamos que de pronto las situaciones u otras personas hagan daño, ¿cierto? Digamos que, bueno, como dicen coloquialmente, ¿no? Se aprovechen, ¿cierto? De esa condición, ¿no? Un tanto de ese valor bajito que nos damos, ¿cierto? Específicamente. Entonces, ¿qué es el autoestima? Esa valía personal. ¿Qué tanto significamos o qué tanto valor le damos a nuestra vida, a nuestras decisiones, a nuestra inteligencia emocional, ¿cierto? Y obviamente, pues de ahí todo lo que se desprende en cadena. Entonces, digamos que en estas relaciones, nosotros tenemos a veces ese sentimiento de agrado o desagrado frente a las situaciones o personas. Por lo general, la autoestima, cuando algo nos genera desagrado, ¿no? Obviamente, pues genera unos choques allí cognitivos, ¿sí? Con respecto a esa demanda y obviamente las que tengo, ¿cierto? A nivel propio o digamos que mis herramientas. Y pasa lo mismo el nivel de autoestima cuando pues es un sentimiento de agrado, ¿cierto? Algo positivo. Bueno, digamos que ligado a estos significados que le damos a las situaciones, pues hay unos valores o unos estándares ideales. Cuanto mayor sea la distancia entre estos dos aspectos, ¿cierto? Entre lo que estamos haciendo y consiguiendo,
Y la consecución de esos estándares, perdón, más baja será nuestra autoestima, ¿sí? Algo que pasa socialmente y es un tanto las modas, ¿no? Entonces, el no tener el celular de alta gama, el de pronto generar más ingresos, ¿cierto? Que otra persona que posiblemente veamos más feliz. Digamos como estas comparaciones a veces que hacemos con respecto a lo que tenemos, ¿cierto? Y lo que tienen otros, ¿sí? O lo que generan esas situaciones. ¿Sí? Eso también disminuye nuestro sentimiento o el valor que le damos a nuestra vida, a nuestra personalidad, ¿sí? Digamos que todo el conjunto que pertenece, pues obviamente a cada uno de nosotros. Bueno, por otro lado, dentro de la autoestima podemos hablar del autoconcepto, ¿cierto? ¿Qué es el autoconcepto? Todo esto suenan como palabras muy idealistas, ¿no? Siempre nos dicen trabajemos por nuestra autoestima, trabajemos en nuestro autoconcepto y quedan como en vacío. ¿Mm? Sin embargo, a nosotros nos van a llegar personas que encuentran, o sea, le dan un significado distinto, ¿cierto? Tienen unas falsas creencias con respecto a ese sentimiento, ¿cierto? Vacío y obviamente el valor que tienen sobre sí mismos. O el significado que tiene sobre sí mismo y lo verbalizan, ¿no? Es que yo no tengo, es que digamos que con eso representan un tanto como esa falta, ¿no? De autoestima o esa baja autoestima. Bueno, dentro del autoconcepto, pues hay varios niveles. Uno cognitivo intelectual, ¿sí? Que hace referencia un tanto como a ese cambio de significado de lo que realmente somos o de lo que realmente tengo, ¿cierto? Y es un tanto lo que ustedes ven acá, ¿sí? Diferente, ¿cierto? Desde la perspectiva real a la subjetividad de ese individuo. Pasa lo mismo a nivel emocional, afectivo. Obviamente, pues acá es físico, ¿cierto? Se identifica. Esto lo tiene, digamos que es bastante evidente de pronto como aquellas personas que tienen enfermedades como que distorsionan un tanto como lo morfológico, ¿no? O sea, se ven diferentes en el espejo, distorsionan un tanto como esa percepción. Digamos que las personas que presentan anorexia, estas personas que también digamos que cambian un tanto de imagen, ¿no? Hemos visto pues que uno dice desde lo real, desde el hecho, cambian digamos que su cara completamente, ¿no? Aquellos que se quieren parecer como a ciertos personajes. Bueno, digamos que esto lo podríamos ver, obviamente digamos que un tanto observable, ¿no? En los gimnasios. Sin embargo, pues estos estudios tocaría hacerlos realmente, digamos que un tanto más profundos con respecto a esa distorsión. ¿Qué tanto está distorsionada pues esa imagen respectivamente, obviamente de lo físico, de lo cognitivo, de lo intelectual, de lo emocional? Y por último, hay un nivel conductual que nos pasa muchas veces a nosotros. Y es esa incoherencia con respecto a lo que yo pienso que estoy haciendo bien en ese comportamiento, en esa conducta, y obviamente pues el resultado de la misma. Es muy bueno a veces también escuchar a los pares, escuchar, digamos que al otro, ¿cierto? A lo social. Es por eso importante hacerse una autoevaluación y una coevaluación, porque eso genera, obviamente, pues un direccionamiento de lo que de una u otra forma me define con respecto a lo que me define, ¿cierto? Ese contexto. Por otro lado, tenemos el autorrespeto y el autoconocimiento. Autorrespeto con respecto
obviamente, digamos que a ese valor condicional del ser humano, ¿sí? En, de una u otra forma, concebir unas reglas, unas normas para tu cuerpo, para tus decisiones, para tu inteligencia emocional, para el mismo autoestima. ¿Mm? A veces nos falta un poquito eso, ¿no? Dejamos permear tanto las decisiones de los otros, dejamos permear tanto que el contexto, ¿cierto?, me defina, ¿sí? Y el respeto pues queda, digamos que un tanto abolido, ¿no? ¿Sí? Erradicado allí en ese autoconcepto. Y por otro lado, el autoconocimiento. A veces nos preguntan esa pregunta que dice, ¿quién es usted? ¿Cierto? O me pregunto, ¿quién soy yo? Y uno ni siquiera tiene como esas palabras para poderse definir. ¿Mm? O sea, no tenemos un conocimiento, una lectura, ¿cierto? O una memoria de nosotros mismos. ¿Mm? Obviamente, pues el ser humano actúa dependiendo también de las situaciones, de las emociones y obviamente digamos que en esa interacción con los ambientes. ¿Mm? Entonces acá nos dicen, existen 3 tipos de autoestima. Una autoestima baja, ¿cierto? Que por lo general siempre se verbaliza, ¿cierto? No me amo, no me valoro, no me acepto. Esto digamos que pasa mucho en la codependencia, ¿sí? O en la dependencia. ¿Mm? Son conscientes, ¿sí? Y te lo dicen, ¿sí? No, yo no me valoro, ¿sí? Dejo de pronto que siempre piensen por mí o que tomen decisiones por mí. ¿Mm? O sea, son conscientes. Sin embargo, son personas que durante muchísimos años, muchísimo tiempo, pues ha venido, digamos que, faltando al respeto a sí mismo, ¿cierto? Y teniendo pues esta baja autoestima. Obviamente, digamos que estas personas, pues, digamos que logran identificar una ayuda, bueno, le llegan, digamos que a uno para poder hacer una posible intervención. ¿Mm? Otra que es el autoestima alta, ¿cierto? Me amo, me valoro, ¿cierto? Y me acepto, que es como la que uno debería tener, ¿cierto? Normalmente. Sin embargo, dentro de esta existe una que posiblemente encontramos en el deporte, ¿no? Y es esa distorsión, ¿sí? Es esa autoestima inflada, ¿no? Que no solo me acepte, sino que ahora soy superior, ¿cierto?, al resto de las personas. ¿Mm? Cuando yo adquiero ciertas habilidades, ¿cierto? Cuando adquiero ciertos logros, ¿mm? Yo también debo generar unos procesos de racionalización con respecto a esos logros. ¿Mm? Bueno, son metas que debo cumplir pues a nivel personal. ¿Mm? Pero eso no tiene que afectar, ¿cierto? O digamos, o disminuir a los demás, ¿m? Que es un tanto a veces lo que nos pasa. ¿M? Entonces resultamos haciendo daño a los demás y obviamente eso también no lo creemos y esas son falsas creencias, ¿sí? Son unos falsos mapas representativos de quiénes somos nosotros. Esto por lo general, desde la psicología, tú vas a encontrar esa personalidad narcisista, esa personalidad egocéntrica, que parecieran que estuvieran identificados desde esta autoestima inflada, ¿no? Bueno, obviamente vamos a identificar que en ese primer tipo de baja autoestima eh, vamos a encontrar muestras de temor y timidez, no tenemos seguridad de nosotros mismos, no tenemos confianza en nosotros mismos y obviamente pues está un tanto desfigurada, ¿no? Esa imagen a nivel individual. Confianza, ¿cierto? Pero son personas que posiblemente vamos a encontrar, ¿sí? Con un valor, ¿cierto? Que es la responsabilidad, pues bastante arraigada, ¿sí? Entonces sí se puede trabajar con estas personas. Ojo, digamos que el planteamiento, bueno, o el plan que voy a generar para intervenir a esta persona está dado más, obviamente, en esas muestras de seguridad de sí mismo, esas muestras de confianza en sí mismo, ¿sí? Y digamos que tenemos algo positivo o una herramienta de donde partir,
¿cierto? Unas estrategias específicas y es con respecto al valor, ¿cierto? De la responsabilidad. ¿Por qué se puede trabajar? ¿Cierto? Porque hay cierta racionalización con respecto a la situación. A veces es complejo porque es un tanto más patológico, ¿cierto? Entonces ya como coach me tocaría, ¿cierto? Redireccionar el caso, ¿cierto? Algo más de lo clínico, por ejemplo, pues la psicología, bueno, incluso casos aún más profundos tendrían que ver, ¿cierto? Desde la psiquiatría. Entonces, pues esto desde el coach es bastante interesante de trabajar. ¿Listo? Autoestima alta, pues obviamente son aquellos que muestran confianza, perseveran a pesar de las adversidades, son resilientes con respecto a esas situaciones que se nos presentan y que son bastante complejas. Y asimismo, si uno les da retos, pues asumen esos riesgos. Una sobreautoestima, ¿cierto? O una autoestima inflada. Por lo general está caracterizada por estos aspectos de vanidad, ¿no? Como de superioridad, ¿no? Esto desde la psicopatología, bueno, digamos que son casos súper desde lo psiquiátrico y los que llamamos, digamos, con estos complejos de ser grandes, pero se me olvidó. Digamos, aquellos que vienen con esa idea de que son el Mesías o de una u otra forma que llegan Los a creer egocéntricos, ¿sí, profesor? superhéroes, señor, sí, pero obviamente desde lo enfermizo, ¿no? Desde lo patológico. Se distorsiona tanto esa imagen que obviamente raya un tanto incluso con la esquizofrenia, ¿no? O sea, llegan, digamos que a ese volumen en que no saben cuál es la realidad, ¿cierto? Cuál es su realidad y obviamente qué es lo real. Entonces, pues esa ruptura pues empieza a verse evidente. Entonces eso puede causar una distorsión de mi imagen, de mi autoestima, de mi valía personal. ¿Sí? Entonces engrandecen un tanto pues esos logros, esas situaciones, tanto así que cambian, ¿cierto?, de personalidad. Lo que tú dices, son egocéntricos, son ¿qué? Narcisistas, ¿sí? Todo gira, digamos, con respecto a ellos, ¿sí? Muestra de superioridad al resto, creen que todo lo que hacen está bien, ¿cierto? Y tienen demasiada confianza en su palabra. Entonces, miren que pues hay una ruptura entre lo racional, ¿cierto? Lo cognitivo, ¿sí? De lo conductual, ¿cierto? De lo que muestran. Bueno, ¿qué dinámicas se pueden trabajar para la autoestima? Algo que pasa y es con respecto a, obviamente, a la proyección, ¿sí? ¿Cómo nos vemos de aquí, ¿cierto?, a 10 años? Que es lo que vimos las primeras sesiones, ¿no? Entonces, cuando tenemos, digamos que aspectos un tanto más alejados de nuestra realidad, de lo que podemos llegar a ser, pues allí qué estaría pasando, ¿cierto? Con esa imagen de sí mismo. Por ejemplo, responderemos una serie de preguntas, como ¿a qué crees que te dedicarás en ese momento? ¿Sí? Algo muy específico. Entonces, obviamente yo me planteo, ¿cierto? De aquí a 10 años, ¿cuántos años tengo? ¿Por qué he pasado? ¿Cierto? Para poder lograr de una u otra forma esa meta o ese objetivo, ¿sí? Y obviamente qué tan realista es con respecto, obviamente, pues a lo que es actualmente. Y esto deben responderlo, ¿cierto? En una hoja aparte, porque pues obviamente deben escribir las razones o circunstancias para las cuales obviamente llegaron a ese resultado. Sí, es uno de las estrategias. Bueno, el ser humano vive en sociedad, ¿cierto? Está, digamos que, constantemente interactuando con lo social. Esto potencia la autoestima personal y obviamente eleva ese bienestar individual. Esa es, digamos que la funcionalidad de lo social. Cuando yo estoy en ambientes,
el autoestima. Sin embargo, ustedes saben que pues el ser humano también tiene ese aspecto desfavorable y es con respecto a las dinámicas incluso desde lo escolar, ¿no? Entonces todo el tema del bullying, el que seas diferente o tengas algo diferente a lo convencional, pues de una u otra forma también es objeto de críticas, eso destruye la autoestima. ¿Mm? Tanto así que yo creo que ustedes han escuchado varios casos en los cuales pues niños tan pequeños que toman decisiones bastante radicales como pues la muerte. ¿Mm? Entonces es algo tan ya muy mínimo, ¿cierto? Una autoestima que está al 0%, ¿sí? Que debe ser tratada, ¿sí? Ya pues desde lo patológico, ¿m? Pero que de una u otra forma tiene unas repercusiones bastante impresionantes. ¿M? Entonces miren cómo lo social, así como potencia, ¿sí? También disminuye, ¿sí? También invalida. Entonces entendemos por integración social todas aquellas acciones e intervenciones encaminadas a facilitar y posibilitar que la persona desarrolle sus capacidades personales y sociales. Es algo que utiliza el coaching. Esas estrategias, obviamente, en un grupo donde yo pongo a salvo esas personas, ¿cierto? Obviamente bajo el trabajo de una cohesión de equipo, de trabajo en equipo, de liderazgo, ¿cierto? Para poder intervenir en aquellas personas que obviamente tienen aspectos de inseguridad, de minusvalía, ¿cierto? De baja autoestima. ¿Para qué? Para que ese grupo ayude a potencializar, obviamente a resolver situaciones, ¿sí? Y poder de una u otra forma mostrar, ¿cierto? Otro individuo, ¿no? Con unas capacidades distintas, ¿no? Y transformadoras, ¿sí? Entonces, no es que yo de pronto, como tengo un grupo que hasta ahora está iniciando, de una vez pongo en evidencia pues aquellas personas que son posiblemente tímidas, que tengan baja autoestima, que tengan, digamos que de una u otra forma, desconfigurado, ¿cierto? Su imagen, tanto física como emocional, ¿cierto? O cognitiva. ¿Mm? Entonces es algo que nosotros debemos diagnosticar desde el inicio, ¿sí? Cómo yo pongo en evidencia a estas personas que verbalizan, ¿cierto? Que identifican un valor, ¿cierto? Un tanto negativo, ¿sí? De sí mismos. ¿Mm? Bueno, el coaching es una herramienta que trabaja con las que llamamos preguntas poderosas. ¿Mm? Entonces, ¿cómo a través de estas directrices, ¿cierto? Digamos que de preguntas que pueden ser, sí, directivas, que nos ayuden a indagar sobre ese mapa de sí mismo, es lo que nos genera como ese checklist, ¿no? Cómo estamos en personalidad, cómo estamos en liderazgo, cómo estamos a nivel de autoestima, ¿sí? A nivel emocional, ¿no? Para poder generar un diagnóstico y poder de una u otra forma plantear unos objetivos, ¿cierto? Realizar mi plan de intervención y obviamente ver unos resultados. En el deporte, digamos que está más visto como desde aquellos chiquitines, ¿cierto? Desde la iniciación, ¿no? Incluso en estados de iniciación. Vamos a encontrar, ¿sí? Aspectos también, digamos que en adolescentes que obviamente están cruzando por unos cambios corporales, ¿sí? Y que obviamente pues distorsionan un tanto, ¿sí? Obviamente el tema de la imagen, ¿sí? Obviamente pues el colectivo de ellos es aún más complejo, más juzga más que el de un adulto, ¿no? O digamos que un joven que ya ha pasado por estos procesos más madurativos. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿sí? El tipo de población que nos va a llegar, ¿cierto? Para poder intervenir. Son preguntas concretas que nos avivan la conciencia y nos ayudan a pensar, a replantearnos ciertos paradigmas y verdades absolutas que teníamos hasta el momento y que quizás ya no nos sirven más.
¿Mm? Falsas creencias, ¿no? Bueno, yo solo me limité a decir falsas creencias, pero bueno, son barreras que ponemos, limitaciones, mitos, tabús, ¿cierto? Y obviamente que están allí bastante arraigados y que de una u otra forma generan malestar, generan pues esa imagen negativa de nosotros mismos, ¿sí? Y no nos dejan evolucionar, no nos dejan potenciar nuestras habilidades. Somos seres humanos. ¿Sí? Y obviamente pues las situaciones de la vida, las situaciones experienciales, pues eso generan una huella, ¿sí? Obviamente tendemos a comportarnos y a generar esas conductas también, ¿cierto? Dependiendo un tanto de esas experiencias. Bueno, o sea, acá tenemos el único auto que te lleva a todos los lugares que sueñas, es el autoestima. Bueno, en otras ocasiones hemos definido la autoestima como sentir que tenemos la capacidad para resolver cualquier situación que la vida, pues obviamente nos proponga. Es esa confianza en nosotros mismos, en nuestro potencial, en nuestras habilidades, ¿cierto? En esa capacidad resolutiva. Obviamente, pues el autoestima está bastante arraigada con todo lo cognitivo, ¿sí? Más que lo emocional. ¿Sí? Si ustedes se han dado cuenta, he hablado un tanto como más de la representación que tenemos sobre nosotros mismos en ese plano cognitivo. ¿Por qué no tanto de lo emocional? Porque sabemos que esto, de una u otra forma, interfiere en el autoestima. Obviamente, digamos, todo el componente de dependencia, todo el componente de, sí, digamos que, de la valía, ¿cierto? A veces cuando tenemos como esa tristeza, empezamos a generar, no, pero es que yo no hice, empezamos a echarnos un tanto como la culpa, específicamente. Bueno, el coaching es un potenciador de una buena autoestima, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Indaga, ¿cierto? Explora, digamos que, bueno, acá dice lo más profundo, ¿cierto? Del ser humano. Sin embargo, que en esa exploración nos indica, ¿cierto? Nos da información. ¿Para qué? Para generar como ese diagnóstico, ¿sí? Permite identificar entonces esos miedos, esas inseguridades, que de una u otra forma no están limitando, ¿cierto? Que está generando esa barrera. Nos permite alcanzar pues metas y obviamente superar esos obstáculos. Y eso pues obviamente mejora completamente la calidad de vida, ¿sí? Que es como lo más importante. Yo digo que nosotros a veces vivimos no sin un sentido de la vida, pero a veces nuestros objetivos no son claros, ¿sí? Queremos muchas cosas, pero no somos tan claros proponiéndonos los objetivos. Y en ese sentido, ¿sí? Pues digamos que por ese camino no tenemos claro cuál es nuestra calidad de vida, qué es lo que realmente nos genera bienestar, para decir en un momento, si es que de pronto pues la muerte nos llega, ¿cierto? En cualquier momento, decir, ¿cierto? Que fuimos felices, ¿sí? Que vivimos plenamente, a pesar de las circunstancias. A veces obviamente pues algunas de las características tendrán que ver con lo material, ¿no? Porque obviamente buscamos siempre como no encuentro de pronto como la palabra, pero sí como eso que nos complementa, ¿no? Para ser felices, ¿no? Bueno, entonces, pues la vida sí es así, no tanto escalonada, ¿cierto? A veces vamos y volvemos, subimos y bajamos escaleras, pero están arraigadas por muchas situaciones que nosotros mismos verbalizamos, ¿no? No lo haré, ¿sí? O sea, no se permite uno completamente, ¿cierto? Cognitivamente, racionalmente, ¿cierto? O contemplar, tomar una decisión. Por otro lado, pues tenemos ese pensamiento continuo, ¿no? No puedo hacerlo. Acá tenemos un componente de la voluntad,
¿cierto? Bastante limitada, que a veces pareciera que nos impulsara. Sin embargo, esta también puede, ¿cierto? Ser tan limitada que es un poquito de energía que nos da, pero volvemos otra vez al inicio. ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? Cómo hacerlo me indica una actividad cognitiva. Lo estoy volviendo racional. ¿Sí? ¿Cuál es el paso a paso para poder, ¿cierto?, llegar a la cima? Esto activa mi cerebro, esto lo pone a trabajar, ¿sí? Y de una u otra forma, ¿cierto? Ya hablamos de algo más conductual, ¿sí? Este paso entre lo cognitivo y lo conductual, que es el hecho. Puedo hacerlo, lo haré. ¿Listo? Son aspectos que uno quisiera no indagar un tanto de la psicología, pero pues son muy engranados, ¿sí? Realmente no es que el coaching está inventado solo como el ser humano es desde la autoestima, desde su inteligencia emocional, desde su toma de decisiones, no. De una u otra forma está muy arraigado. Obviamente digamos que estos aspectos que yo le doy un plano cognitivo, porque creo yo que es bastante importante y primordial, con obviamente ese lenguaje que utilizo, ¿sí? Con respecto pues a las situaciones, con respecto a mí mismo. Y obviamente pues todo lo que se desprende de allí. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del coaching personal para la autoestima? Establecer unas metas claras. Esto yo creo que ustedes ya lo saben, ¿cierto? Esas metas porque deben ser claras, definidas, alcanzables y medibles, ¿sí? Porque de una u otra forma definen el proceso, ¿cierto? Que yo voy a tener, ¿cierto? ¿Cuál va a ser ese paso a paso para poder lograrlo? Cuando son metas ambiciosas, objetivos ambiciosos, como inalcanzables, pues la gente a veces se va a rendir, ¿cierto? En ese paso a paso. Ese camino está muy largo, se cansan, ¿sí? Entonces es mejor establecer unas metas claras, medibles y alcanzables. Seguir avanzando con autoconfianza. Esto debe trabajarse continuamente, ¿sí? Constantemente. Cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, complejas, debemos hacer ese ejercicio. Y lo que decía Julián, ¿no? De pronto con respecto a nuestras parejas. ¿Hasta dónde vamos a ir con respecto a esa relación? ¿Sí? Hasta dónde, pues obviamente no, bueno, no mis críticas, sí, pero sí mis decisiones, obviamente van a respetar, ¿sí? En ese conjunto, ¿sí? En esa negociación, en esa conciliación, en esas normas, ¿sí? Obviamente, pues de esa relación. Y esto alimenta, pues también nuestra autoconfianza. Superar límites, miedos, barreras, creencias autoimpuestas o creadas por los demás. Algo que pasa ahorita, en este momento, y creo yo que pues es algo que uno debe evaluar, de pronto ustedes que trabajan con jóvenes, es que tanto influyen, ¿no? Estos personajes de las redes, de los que llamamos influencers, ¿no? En mis decisiones, en mi calidad de vida, ¿cierto? ¿Qué tan buenos son esos modelos a nivel cultural? Porque eso también representa mi imagen y eso también representa mi autoestima. Algo que dijeron ayer con respecto a Instagram, ¿no? No sé si ustedes lo escucharon. Y es que estaba generando baja autoestima en los jóvenes. Obviamente ver algunos videos en los cuales pues hay ciertas figuras, ciertos modelos representativos y llegar a ellos pues es bastante complejo porque nosotros hemos distorsionado, ¿cierto? Nuestra propia imagen. Y empezamos con filtros, pero más adelante pues, ¿qué tanto será, no? ¿Qué tanto debo generar de ingresos para poder cambiar mi imagen, para poder llegar a ser esos ideales? ¿Sí?
Obviamente, pues aterrizándolo un tanto como a lo que estamos viviendo, ¿sí? A ustedes me imagino que también en los, bueno, Julián de pronto que está en el ámbito de los gimnasios, estas personas que uno dice a veces trabajan muchísimo por su imagen, pero qué calidad de vida tienen, ¿cierto? Con respecto, obviamente, a esas historias personales. Bueno, crear una verdadera mejora de tu productividad y el desempeño, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. ¿Cuál es ese equilibrio que yo le genero a todas las áreas de mi vida? Eso lo vamos a ver, no sé si alcancemos hoy, bueno, no sé qué hora es. Entrenar tu inteligencia emocional, asertiva y empática. Esta asertividad y esta empatía no es, pues obviamente, sonreírle a todo el mundo, entender a todo el mundo, sino ser de una u otra forma inteligente con respecto a esa reciprocidad, ¿no? En el entorno social. Bueno, y conocer, obviamente, conocerse a sí mismo, tener ese autoconocimiento, cuáles son mis fortalezas, cuáles son esas oportunidades de mejora, ¿cierto? En las que debo trabajar. ¿Para qué? Para generar ese máximo potencial. Entonces, a nivel personal, ¿qué debo tener en cuenta? La edad, ¿cierto? Y la etapa del desarrollo. ¿Qué necesita un niño, ¿cierto? De 7 años para trabajar en su autoestima, en su autovalía. Y obviamente, pues a nivel deportivo, ¿sí? Hay situaciones que, por ejemplo, el cambio de equipo, ¿cierto? Las categorías, el nivel profesional puede interceder, ¿cierto? O puede generar unos cambios en esa valía personal, ¿cierto? En ese valor que me doy a sí mismo. Eso es con respecto a la autoestima. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Nosotros, bueno, yo sé que de pronto muchas de estas temáticas, lo que les decía siempre, suenan como muy a cliché, ¿sí? Ay, el autoestima, eso me hablaron en, no sé, como en 11, bueno, por allá en ética y valores. Gerson, señor, dime. Pues sí y no. Digamos, en mi caso, que yo ya estoy manejando pues mi marca de planificación, entrenamiento y masaje deportivo, yo juego con este tipo de cosas para alentar a las personas a que comiencen a hacer actividad física. Más que todo a las mujeres. Después de pandemia, muchas subieron de peso, muchas no se cuidaron, se dedicaron para descansar, no salían de casa. Entonces el sedentarismo obligatorio cambió sus cuerpos de una manera muy brutal. Y entonces pero sí puedo bajar de peso, pero ¿será que sí bastante gordito? Pero ¿será que sí puedo recuperar mi cola? Y yo, sí, señora, vamos con todos los poderes, todos los días vamos a trabajar, le voy a mostrar sus resultados semanalmente para que se dé cuenta que sí está obteniendo resultados los que usted quiere tener. Si mejoramos este hábito, va a obtener tal resultado. Si cambiamos esta rutina, va a obtener este resultado. Y si trabajamos de una forma conjunta, vas a lograr lo que tú quieres en menos tiempo. Entonces, sí, profe, hagámosle, trabajemos, que yo no sé qué. Pero es a cada ratico la necesidad de ellos de sentirse alentados y de sentirse a alguien que les diga, hey, mira que si estás cambiando, mira que si estás mejorando en tu conducta, en tu vida alimenticia, en tu estado físico, ya puedes hacer esto, ya puedes hacer lo otro. Pero entonces, más que cliché, es un tema que nosotros estamos como que, entre comillas, obligados a manejar en las personas con las que interactuamos. Claro, qué bien, qué bien. Digamos que el ejemplo que nos das, porque esa es la integralidad, ¿no? Incluso el entrenador. Obviamente, digamos que todo este componente que es más de, no tanto del coaching, pero sí que debieron habernos indicado, ¿no? Y fortalecido desde nuestra inteligencia emocional. Bueno, ahí perdimos ayer. Bueno, quiero que veamos
Ahora, esto es según PDF. Segundo corte. Voy a cerrar aquí, ya les comparto entonces una herramienta que vamos a trabajar. Acá está. Que se llama La rueda de la vida personal y profesional. ¿Listo? Entonces yo siempre les he hablado como el diagnóstico. ¿Qué quiere decir un diagnóstico? Es ese punto de partida en el que yo voy a empezar a trabajar, ¿cierto? Y a proponer unos objetivos y unas metas. Es lo que ustedes realizan cuando pues miden, ¿cierto? Ese test físico, ese test técnico, ¿cierto? Ese test psicológico incluso. Y cuando triangulan esa información, ustedes dicen, tengo una persona en tal y en tal estado, ¿cierto? Y obviamente de allí voy a generar específicamente ese nombre, ese diagnóstico. ¿Para qué? Para decir, bueno, vamos a trabajar desde esta línea, necesitas aumentar, disminuir, ¿cierto? Que son como las palabras que utilizamos, los objetivos cuáles son, ¿cierto? ¿Cómo vamos a llegar, ¿cierto? A esa meta, ¿cierto? Específicamente. Y obviamente muestro un plan de intervención para poder llegar, pues, digamos que a esos resultados. Entonces, en todos los aspectos de la vida nos tenemos que enfrentar a diario a numerosas decisiones. Yo digo, no es fácil tomar decisiones. No es decir sí, no es decir no. Entonces, diariamente nos enfrentamos, ¿cierto?, a la toma de decisiones. Nosotros deberíamos indagar sobre cómo nos comportamos frente a las complejidades de la vida. Si somos de tomar decisiones fácilmente, ¿cierto? Si tenemos ese proceso bastante fortalecido, o si nos cuesta tomar decisiones. Tener esa iniciativa, esa voluntad y obviamente ponerla en evidencia. Entonces, muchas veces las soluciones se buscan por reacción y no por prevención a los problemas. Muy emocionales, ¿no? Nos llega aquí la situación y entonces así mismo respondemos. ¿Qué es lo que llamamos respondí desde lo emocional, ¿no? Tomé la decisión desde lo emocional. Y no hacemos un proceso más arraigado, más consciente, más elaborado, ¿sí? Para poder de una u otra forma no solo darle respuesta, ¿cierto?, a esa situación, a esa complejidad, sino que las repercusiones a futuro. Entonces es muy importante tener en cuenta el trabajo en equipo para tomar decisiones, ya que se tiene el concepto y la visión de varias personas para llegar a la más óptima. Aunque para conformar estos equipos se debe tener en cuenta esas capacidades, el compromiso, la responsabilidad y obviamente digamos que el componente de cada uno de esos integrantes. ¿Cuál es el riesgo en la toma de decisiones? ¿Qué es lo que de una u otra forma se interpone, ¿no?, en este proceso que debería ser fácil, ¿no? Primero, el grado de incertidumbre. ¿Qué pasa si digo sí? ¿Qué pasa si digo no? Todas las alternativas y sus posibles resultados, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de haber dicho sí y cuáles las de haber dicho no?
Entonces, la consecuencia de nuestras decisiones, ¿cierto? Solo la vamos a identificar, solo va a ser real hasta que tomemos esa decisión. Lastimosamente, esa es la incertidumbre, ¿no? Generar, digamos que ese miedo con respecto a qué pueda pasar, ¿cierto? Si tomo esa decisión. Entonces, las decisiones son como tomar esos riesgos, ¿sí? Generar esos retos. Las que se toman sin previo análisis, ¿cierto? Las que se vuelven un tanto emocionales, están más expuestas que aquellas que siguen un proceso consciente, ¿cierto? Un proceso adecuado. Por lo general, optaremos por el curso de acción que consideremos lo suficientemente bueno, ¿no? Y obviamente no vamos a analizar, ¿cierto? Como muy intuitivos, ¿sí? Ante esas decisiones. Entonces, obviamente, pues no vamos a evaluar, ¿sí? Específicamente el contexto, las posibles consecuencias, ¿no? Obviamente porque somos, digamos que del estar constantemente moviéndonos, tomando decisiones, ¿cierto? Lo más pronto posible, ¿sí? Y salir de esas situaciones lo más pronto posible. Cuando emprendemos un proyecto, se asume un riesgo, ¿sí? Porque tengo que mostrar unos resultados. Tengo que tomar decisiones. Algo que pasó muchísimo en esta pandemia y fue algo con lo que luchamos, ¿no? Y es la resistencia al cambio, ¿no? Sin embargo, pues muchas personas en esta pandemia aprovecharon ese cambio para tomar decisiones, ¿cierto? Para asumir el riesgo de generar su empresa, de ser emprendedores. Obviamente cuando yo asumo ese riesgo, ¿cierto? Algo que obviamente genera un beneficio en todas las áreas del ser humano, pues de una u otra forma debo mantener, ¿cierto? Si tomo esa decisión, entonces, ¿cómo la mantengo en el tiempo? Entonces debemos identificar los riesgos que cada actividad conlleva para poder tomar unas medidas necesarias y minimizar las dificultades. Muchos emprendimientos, ¿cierto? Dejaron de existir porque, pues obviamente ante la complejidad de la situación, digamos que, bueno, otros pormenores que llevaron a desistir, ¿no? Con respecto a esos objetivos. Pero hay que asumir, obviamente, pues el riesgo, ¿sí? Y esto es algo inherente a la vida, ¿sí? Asumir riesgos es positivo para aprender, ¿cierto? De los éxitos y de los fracasos. Entonces, la buena toma de decisiones permite vivir mejor. Nos otorga algo de control sobre nuestras vidas, ¿sí? El buen profesional debe tomar decisiones todos los días. Algo que ustedes deben plantear y es organizar en una agenda que van a realizar durante el día, ¿sí? Pero no obviamente, digamos, en desorden. Tengo que darle una prioridad. Y desde allí estoy, obviamente, ejercitando este proceso que es la toma de decisiones. Estoy planeando, estoy organizando. Y así, obviamente, pues digamos que con el día a día, ¿no? Sin embargo, pues obviamente ustedes tendrán otras demandas, ¿sí? En los diferentes planos, a nivel personal, a nivel profesional, ¿cierto? A nivel escolar, educativo. Algunas de ellas son decisiones de rutina, ¿cierto? Otras intrascendentes, irrelevantes, mientras que otras tienen una repercusión, ¿cierto? Bastante drástica. Y eso va a afectar de una u otra forma la organización, la planeación y obviamente pues el futuro, ¿no? Según la situación. Algunas de estas decisiones también pueden involucrar una ganancia o pérdida, ¿cierto? De los objetivos, del cumplimiento o el incumplimiento de una misión, ¿cierto? Y de unas metas que posiblemente estén arraigadas desde lo individual o lo grupal. ¿Cuáles son las características de la toma de decisiones? Los efectos futuros.
¿sí? Es, digamos que, inherente, ¿no? A la toma de decisiones. La reversibilidad, ¿cierto? ¿Qué tanto podemos volver a esa fase inicial cuando hemos tomado una decisión? Segundo, el impacto. Puede que hayan decisiones que generen un mayor impacto o un menor impacto. La calidad, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados de haber tomado esa decisión? Y obviamente la periodicidad, ¿cierto? Es cada cuánto tomo decisiones. Entonces acá tenemos una descripción de una toma de decisión de alto nivel y una decisión de bajo nivel. Entonces, ¿cuáles son las características? Entonces, una toma de decisión que es compleja, entonces va a requerir, ¿cierto?, seguir un proceso serio de análisis, una búsqueda de alternativas, una planificación, una ejecución y una evaluación. Miren todo lo que conlleva tomar una decisión, ¿cierto?, desde lo cognitivo, desde el plano cognitivo. Entonces, estas decisiones afectan el futuro, son decisiones que difícilmente van a ser reversibles, ¿cierto? Decisiones de amplio impacto y decisiones que afectan, obviamente, a diferentes factores relevantes de calidad, ¿sí? Son decisiones excepcionales. Por eso, a veces le hacemos como el quite, ¿cierto? Como que dejamos ahí a un lado que evolucione el tema, ¿cierto? Trato de no involucrarme, respectivamente, ¿cierto? Y terminan de una u otra forma con una connotación negativa, una experiencia negativa. ¿Qué pasa con las que tienen bajo nivel? Estas, ¿cierto? Son como las fáciles de resolver. Entonces, estas requieren un poco tiempo y se pueden tomar en poco tiempo. Estas no afectan el futuro. Son decisiones que tienen esta característica de reversibles, decisiones de escaso impacto, decisiones que afectan a pocos factores relevantes de calidad, ¿cierto? Y decisiones que se toman frecuentemente. Entonces, a veces nosotros distorsionamos un tanto nuestra atención, nuestra voluntad y le imprimimos un tanto de tiempo a aquellas que son de baja complejidad, ¿cierto? Estas decisiones que son de bajo nivel, pero las que necesitan más tiempo de elaboración, ¿cierto? Pareciera que les hiciéramos como el quite, ¿cierto? Las tomamos así fácilmente y ya después, ¿qué hice? Entonces debemos empezar a evaluar nuestras decisiones. ¿Cómo hacerlo? No es tan fácil, por eso digo que es un proceso complejo. Primero, el origen y el tipo de la decisión, ¿sí? Que es un tanto lo que les acabé de mencionar. ¿Qué tan compleja es la decisión que debo tomar? Debo identificar o definir el propósito de esa toma de decisión. Debo identificar una información que sea válida, que sea eficaz, ¿sí? Entonces pongo a prueba ese conocimiento y esa experiencia, ¿sí?, relacionada con esa decisión. Viene un quinto punto y es con respecto a las opciones y a las alternativas para poder abordar esa situación, ¿cierto? No debo alargar una decisión en el tiempo, ¿sí? Eso es como la bolita de nieve, se va volviendo más grande, más grande, más grande, tanto así que, pues obviamente le hacemos lo evasivo y dejamos que evolucione, ¿sí? Teniendo en cuenta que pude haber hecho algo, pude haber tomado una decisión, ¿cierto? Con anticipación. Analizar los recursos. Si estoy involucrado en una decisión grupal, pues obviamente debo tener en cuenta, ¿cierto?, el líder, debo tener en cuenta mis pares, ¿cierto?, específicamente, y obviamente, y pues el contexto de esa decisión. Y por último, debo evaluar los resultados de esa decisión, que es un tanto lo que no hacemos. y nos hace de una u otra forma generar conciencia,
con respecto obviamente a esas situaciones que son bastante complejas, ¿no? Bueno, vamos a encontrar gente así, que les cuesta tomar decisiones, tanto así que dejan que los demás tomen la decisión por ellos. ¿No? Bueno, y se dejan permear, ¿no? Obviamente es importante retomar, si yo de pronto estoy arraigada en una familia, ¿cierto? Bastante amalgamada, como dicen por ahí, que es bastante unida, ¿sí? Y que obviamente repercute en las decisiones de ellos mismos, es importante, ¿sí? Obviamente tener en cuenta los puntos de vista de esa familia, ¿cierto? Sin embargo, pues no va a incidir, ¿sí? Si yo he hecho un proceso consciente, si he visto lo positivo, lo negativo, ¿cierto? Si he evaluado, digamos que el proceso para poder tomar esa decisión. ¿Mm? No sé si ustedes tengan esas características en cada, digamos que en la vida, ¿no? De cada uno. Bueno, teniendo en cuenta entonces este preámbulo de las tomas de decisiones, que era, digamos que un componente también de la inteligencia emocional que quería que habláramos, y es la rueda de la vida personal y profesional. ¿De qué se trata? Esta actividad esto genera diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se diligencia? Entonces, ustedes van a identificar que aquí hay unas áreas de la vida, ¿cierto? De cada uno de nosotros. Posiblemente concuerden con este ejemplo que está acá. Sin embargo, hay que hacer el ejercicio, ¿cierto? De nosotros mismos, ¿cierto? Aplicada obviamente pues a mi vida, ¿cierto? Específicamente. Muchos de nosotros no tenemos, bueno, yo creo que la mayoría, de pronto no tenemos este componente de amistad, ¿no? Somos un tanto más solitarios y obviamente pues no es tan relevante esa área en nuestra vida. ¿Cómo se diligencia? Entonces, debo tener en cuenta, ¿sí? Alrededor de 6 a 10 áreas de la vida, ¿cierto? Específicamente identificadas. Entonces, pues estamos en coaching deportivo, ¿sí? Obviamente debo identificar un deporte. El entorno físico, en qué lugares, ¿cierto? Bueno, digamos que estos aspectos tienen que ver, obviamente, pues a unas estructuras en las que vivo, ¿cierto? Pero también se hace, digamos que es relevante mencionar que existen otras estructuras en las que, pues obviamente, comparto gran parte de mi vida. El dinero, ¿cierto? La administración o la gestión, ¿cierto? Con respecto al área financiera. La contribución a la sociedad, muchos de nosotros las tenemos, otros no. Lo mismo, pareja, ¿cierto? O digamos que el componente del amor. El desarrollo personal, ¿cierto? Deberíamos todos tener este campo. Sin embargo, vamos a encontrar en personas que no lo tienen. Familia, salud, ¿cierto? Amistad, ocio y tiempo libre. Sería como lo más sano encontrar este tipo de áreas en la vida de una persona. Pero ustedes van a notar que si la aplican, muchas personas solo te van a identificar 4 o 5, o sea, es tan cerrado un tanto esa rueda, ¿cierto? Personal y profesional. Cuando hemos identificado cada una de las áreas, si ustedes se dan cuenta, cada una de estas está, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? No clasificada, ¿sí? Bueno, dividida en varios, ¿cierto? Componentes. Esto me va a generar una puntuación, ¿sí? Obviamente, pues acá en el centro está el 0, ¿sí? Y el máximo es el 10. Entonces, cada triangulito, ¿cierto? Cada pedacito de esta pizza, por decirlo así, me va a identificar el grado de satisfacción que actualmente tengo de esa área de mi vida,
¿sí? Entonces voy a poner un ejemplo. En el deporte, ¿cierto? Bueno, digamos que a nivel deportivo actualmente pues no es no está tan, ¿cierto? Tan arraigado, no, digamos que tan consecuente actualmente, ¿sí? Bueno, pues acá lo pinto. Entonces voy para el ocio y el tiempo libre. Digamos que aquí sí trato, digamos que implementar en un alto porcentaje el disfrute de estos tiempos, ¿cierto? Obviamente porque, bueno, digamos que a nivel personal pues tengo unas demandas, ¿cierto? De un chiquitín, ¿sí? Que necesita de una u otra forma este tiempo. Bueno, estoy poniendo, digamos que un ejemplo. La amistad. No, mi amistad, digamos que está bastante, un tanto devaluada en este momento de mi vida. No es algo que repercuta. Sin embargo, pues es bastante pequeñita. La salud. Dice, afortunadamente, pues existe un buen estado de salud, ¿cierto? Y obviamente, pues soy constante con los controles, identifico, pues obviamente, digamos que unos estados bastante buenos, ¿sí? En su connotación, bueno, digamos, ustedes hagan el intento de ver esto coloreado, pero bueno. Y así sucesivamente, ¿cierto? Con todas las áreas específicamente. Entonces, ¿cuál es la idea de evaluar estas áreas de la vida? Que yo identifique un equilibrio dentro de ellas. ¿Esto qué me dice? Obviamente que hay unas áreas de la vida que hay que potencializar, ¿sí? Que pueden estar generando ahí ese ruido, ¿sí? Bueno, nosotros le llamamos desde la clínica ese ruido, quiere decir que esté contaminando, ¿cierto? El resto de áreas, que de una u otra forma repercute en la toma de decisiones, en esa inteligencia emocional, ¿cierto? Y obviamente pues debo indagar bajo una entrevista, ¿cierto? Y la triangulación de esos datos para generar mi diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son las características de esta herramienta? Primero, que nos va a mostrar un retrato actual de la vida de esa persona, tanto personal como profesional, ¿sí? El retrato, ¿sí? Actualizado de esa persona. Cuando yo logro intervenir, cuando yo logro obviamente tener un antes y un después de esa persona, puede volver a ilustrar esta rueda, ¿sí? Porque entonces haríamos, ¿cierto? Un pretest y un post-test, por decirlo así, después de una intervención. Y entonces, bueno, si hemos trabajado a lo largo de este tiempo en estas y en estas herramientas, adquiriste estas habilidades, trabajaste en estas capacidades, ¿cómo estamos ahorita en cada una de esas vías, de esas áreas de la vida? Bueno, ¿qué me identifica entonces esta rueda, cierto? Las diferentes áreas de la vida. Entonces yo evalúo, ¿sí? con qué redes, ¿cierto? Cuenta esa persona. Si es muy minimizada, si hay tan poquitas áreas, pues yo debo trabajar en que se amplíen, ¿cierto? Unos nuevos aspectos, posiblemente esa persona pues sea bastante solitaria, tenga esas dificultades también con respecto a lo social, ¿cierto? Y esté muy limitada y esté muy aprendida, por decirlo así, a su entorno laboral, ¿sí? Y eso tampoco pues es tan beneficioso, ¿no? Ustedes saben. Tomar conciencia, ¿sí? Mira, tienes un desequilibrio en esas áreas de la vida. Eso te muestra, o sea, digamos que nosotros somos muy de lo visual, ¿sí? De lo que decía Gerson, yo les muestro cuál ha sido el avance, porque es complejo, ¿no? Cuando no tengo esa conciencia de sí mismo, ¿cierto? De los procesos, del antes y el después. Esto también me muestra entonces una evolución, ¿sí? Y de ahí, pues obviamente intervengo en los diferentes modelos. ¿Cuáles pueden ser esas
dimensiones o de esas áreas, la familia, los amigos, la salud, el ocio, la salud mental, ¿m? Los valores e identidad, la economía, el trabajo, ¿cierto? Son algunos de ellos. ¿M? A nivel deportivo, ¿sí? ¿Yo qué puedo evaluar? El estado físico, el estado mental, ¿cierto? El técnico táctico, lo estratégico, ¿cierto? El trabajo en los entrenamientos y partidos, qué tan satisfecho estoy con relación a estas áreas que obviamente están implícitas en algo aún más específico que es pues todo el componente profesional. El descanso y la alimentación, ¿sí? La relación con los demás y también la relación con uno mismo. Acá pueden poner una, si es aplicada obviamente al deportista y es en relación a su entrenador. ¿Listo? Bueno, los pasos que se deben seguir en la rueda de la vida, ¿sí? Entonces, elaborar su propia rueda de la vida personal y deportiva, ¿cierto? Preguntarse cómo se siente, qué piensa, qué información le da sobre usted, ¿sí? Obviamente, pues no solo la aplico, sino que también de una u otra forma genero esa retroalimentación, ¿sí? ¿Qué relación hay entre las diferentes áreas de la vida? Porque hay unas puntuadas más alto que otras, ¿cierto? Y empiezo a generar ese análisis. Estas áreas de la vida son interdependientes. ¿Listo? Entonces acá tenemos unos ejemplos, ¿cierto? Miren, acá identificaron salud, trabajo, familia, amistad, ocio, realización personal, amor, ¿cierto? Dinero. Acá tenemos una rueda a nivel deportivo. Para esta persona es importante el peso. ¿Qué tan satisfecho está con respecto a su peso? Las instalaciones deportivas, miren, bastante satisfecho. En relación a su entrenador, miren, hay dificultades que podemos identificar acá, ¿no? Es un punto medio. Bueno, ¿qué está pasando con el aspecto negativo y con el positivo? Los hábitos alimentarios, miren, y miren qué pasa de pronto con esta puntuación, ¿cierto? Que me dice del peso, me da un valor del peso, pero ¿qué está pasando entonces con esos hábitos alimentarios? ¿Sí? Que está tan bajito. A nivel de equipo, ¿cierto? Bastante positivo. Las horas de descanso están relativamente, digamos que altas. Los amigos, ¿sí? Y las lesiones, que es un componente bastante complejo, ¿no? En los deportistas. Bueno, creo que alguien o levantó la mano o dijo algo. Yo, profe, era solamente quería saber si de pronto tú nos podías como compartir algún planito de esos de la rueda, alguna, Claro, claro. para tenerlo más la idea más concisa, más. Sí, yo les comparto el material, sí, para que Sí. sepan qué preguntar, ¿cierto? Sepan identificar entonces los resultados y puedan evaluar, ¿sí? Si tienen la oportunidad de aplicarlo, aplíquenlo. Obviamente, pues esa es como la idea. Podemos hacer una cosa para que tengan puntos ahí extras. Y es que ustedes la diligencien, ustedes mismos. ¿Listo? Se las voy a Sí, dejar ahí sí, en el profe. Moodle. En el Moodle para que primero la apliquen, sepan de qué se trata y luego si puedan realizársela o aplicársela a otros. ¿Vale? Listo, profe. Listo. Bueno, preguntas, inquietudes hasta ahí, ¿cómo vamos? Solo he hablado yo y no los he escuchado. Este material, ¿dónde estará? Bien.
Yo, profe, pero es con respecto a mi trabajo. Ah, ok, listo, vale. Seguí buscando y efectivamente hay muy poquito material con respecto al papel del coaching deportivo al momento de la iniciación, pues, de la actividad física. Planteando eso, pues, lo que está buscando. Y me falta hablar todavía con el teacher de trabajo de grado. Podría estar planteando el proceso de tesis con ese tema. Ok. Pero entonces necesitaría una tutoría, profe, con respecto al manejo de esa investigación, dado a que hay poco material. Pues de hecho no he encontrado como tal que hables de ese tema, porque sí me gustaría manejarlo, y más por el ámbito en el que yo me estoy trabajando en este momento. Ujú. Tú, bueno, solo buscaste artículos, ¿sí? Y libros, profe. Es que tengo un libro, yo lo estuve buscando, pero no lo encuentro porque no sé dónde lo guardé. Y no, obviamente digamos que es el proceso de coaching en iniciación deportiva, pero no recuerdo qué deporte. Voy a seguirlo buscando, porque bueno, podemos partir de allí a ver si hay alguna bibliografía que podemos explorar, o si no sería lo otro, que es una idea, y es qué tanto encuentras en el idioma inglés o portugués. ¿Mm? Que traduzcas un tanto la temática, digamos que el nombre, a ver si encuentras y miramos a ver si tenemos algún traductor, pues más de palabras científicas, y que nos ayude un tanto a traducir el artículo, ¿sí? Hay un traductor que no lo tengo acá. Marcadores. No lo tengo acá. Pero yo tengo un traductor que posiblemente sirva. Entonces, traduce las palabras claves que tienes, a ver si encuentras más artículos, porque eso amplía un tanto más la dimensión investigativa. Y yo voy buscando el libro. ¿Te parece? Listo, profe, de una. ¿Sí? Miremos esas posibilidades, si no, pues miramos a ver cómo nos acercamos de pronto a una temática, no sé si liderazgo en iniciación deportiva o inteligencia emocional en iniciación deportiva, a ver si de pronto se amplía un poco la temática, ¿sí? O bueno, los resultados. Listo, profe. Está bien. Déjeme, yo le echo una miradita y te cuento de una vez, a ver si de pronto no estás. Que sí tenía uno. Tiene pasta azul, incluso me acuerdo de la pasta, pero no sé dónde quedaría. Entonces en el Moodle les voy a dejar miren este recurso. Pero se los muestro. Acá está. Entonces acá ustedes identifican algunas áreas. Sin embargo, ustedes pueden decirle a la persona que si no la tiene, pues la reemplace por una que sí tenga, ¿sí? Y están las instrucciones para aplicarla. ¿Listo? Entonces hay unas instrucciones detalladas y también ustedes pueden profundizar sobre el ejercicio, también realizando las siguientes preguntas. ¿Sí? ¿Se siente sorprendido de los resultados? ¿Cómo se siente con respecto a su vida cuando mira su rueda? ¿Cierto? ¿Qué está haciendo actualmente en esas áreas? ¿Qué le gustaría hacer en esas áreas? ¿Cuál de estos elementos le gustaría mejorar? ¿Cómo podría crear espacios para esos cambios? ¿Puede hacer los cambios necesarios sin ayuda? ¿Cierto? ¿O qué tipo de ayuda y cooperación de los demás puede necesitar? ¿Qué necesitaría para que la puntuación fuera 10? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, pues la idea es generar como ese equilibrio, esa homeostasis en las áreas de la vida, ¿cierto? Personal y profesional, que es un tanto a veces lo que nos falta. ¿Sí? Le damos mucha prioridad a veces incluso a nuestro aspecto obviamente laboral, porque es lo que significa, ¿no? En relación obviamente pues a otros componentes. Sin embargo, yo creo que muchos de nosotros deberíamos hacernos la pregunta es qué tan felices somos, ¿no? Y qué estamos trabajando
o cómo estamos gestionando esa felicidad. Bueno, entonces ya se los comparto ahí en el Moodle y la idea es que para la siguiente sesión puedan hacer el ejercicio, puedan que me cuenten cómo les fue de pronto realizándolo y qué reflexiones pueden generar a través de ella. ¿Listo, chicos? Bueno, más preguntas, inquietudes. Creo que no, profe. ¿Listo? Profe, de pronto, sí, de pronto yo también en cuanto a mi trabajo Ok. o el proyecto quisiera saber de pronto si tú de pronto tienes algún artículo en específico o algo así, o algún punto donde yo pueda buscar en específico relacionado hacia esas falencias del coaching, que es lo que Listo, estoy tratando de buscar. Listo, igual. Voy a mirar y te comparto lo que encuentre, ¿vale? Si algo se Vale, los envío profe, en sería WhatsApp, gracias. les escribo para Julián, bueno, para Gerson o para José. ¿Listo? Sí, profe, yo creo que por el WhatsApp puede ser sin ningún problema. Más rápido, sí. Sí, No, y en obviamente, directo. pues, que nos comuniquemos y todo eso a veces es como lo más instantáneo. Listo. Entonces ahí está pendiente esa gestión. Dale, profe, muchísimas gracias. Voy a anotar de una vez. Listo. Bueno, no siendo más, entonces ya saben cuáles son pues las actividades de esta semana para que puedan cumplir entonces con este nuevo paso de la revisión, que es la matriz, y este ejercicio pequeñito para que tengan ahí puntos sobre el final de la nota, ¿vale? La nota final. Listo, profe, gracias. Listo, chicos, juiciosos. Feliz mitad de semana. Me cuentan cuál. Ah, bueno, les iba a hacer una invitación. Yo mañana tengo un evento. Bueno, es una actividad de internacionalización sobre la psicología en el entrenador deportivo. Entonces, pues están cordialmente invitados. Yo ahorita voy a hacer de pronto una pieza así súper casera, una pieza publicitaria casera, y se las comparto para que estén ahí pendientes. El link, por si quieren asistir, es de mañana de 11 a 1, si tienen el tiempito, o por lo menos que la puedan escuchar, ¿vale? Listo, profe. Dale, Listo, gracias. profe. Vale, Listo, pues a entonces, mí me pues, sirve porque va, claro, va sirve. aplicado el tema que yo estoy haciendo. Listo, bien, eso. Listo, cualquier cosa, entonces les comparto ahí a través del WhatsApp. Juiciosos entonces y feliz tarde. Feliz tarde, Igualmente. profe. Bueno, chao. Gracias, profe. Chao, chao. Profe, ¿en qué semanas que se sube lo de la matriz? Para de aquí al siguiente miércoles. O sea, esta es la semana 9. Es que yo miré la plataforma y hay dos espacios que tienen para entregar actividad, pero no sé de qué sea. No, el primero, o sea, todavía no hemos entregado nada. El primero era como la temática, pero ustedes ya me la compartieron, ya sé. El segundo era que empezaran con la lectura y el diligenciamiento de la matriz. Y esta es la segunda parte que es ya la entrega de la matriz.
Hasta ahora sí van a Que entregar, o sea, hasta esta que semana, llenas la ¿listo? matriz, Ajá, exacto. la que dejaste en el Moodle. Sí, señor, exacto. Ok, profe. Dale, gracias. Hasta Bueno, luego. chao, que estés bien.